Estamos en la serie Conociendo a Dios y dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a estar viendo varios temas importantes domingo a domingo para que tú y yo sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y qué mejor manera que sea a través de su voluntad revelada que Él dejó para poder conocerlo a Él. Es importante que tú y yo conozcamos a Dios. Es importante que conozcamos su carácter de Dios. ¿A quién le gustaría reflejar el carácter de Cristo? ¿Quién quiere reflejar el carácter de Cristo? Pero para que eso pase necesitas conocerlo a Él. Y la única manera para conocer a Dios es a través de sus atributos, de sus características. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y vamos a ir a ver justamente en esta serie, Conociendo a Dios, vamos a ir aprendiendo a conocerlo a través de sus atributos, a través de sus características. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué atributos pueden ser comunicables que yo pueda reflejar? ¿Qué me dice que yo los refleje? ¿Qué atributos son incomunicables? Solamente son específicamente y solo son de Dios. Eso es lo que tienes que aprender el día de hoy. Tú no puedes caminar en esta vida de fe si no lo conoces a Él. Será un tanto vergonzoso si alguien te pregunta de Dios, no sepas qué responderle, no sepas dónde llevarlo, qué pasajes tomar. Alguien me dice por ahí, hay testigos de Jehová que conocen bien la Biblia. Claro, su Biblia, porque ni siquiera es como la Biblia del canon judío. Ellos han modificado esa Biblia, pero si tú no la conoces, si tú no sabes tu Biblia para poderla comparar con la Biblia realmente del canon judío de los 66 libros, pues difícil que tú puedas puedas defender tu fe. Bien, vamos a ver entonces parte del carácter de Dios a través de sus atributos, y hoy vamos a tener como tema Dios es soberano. Dios es soberano. Vamos a entender, vamos a aprender en un vuelo de pájaro. Nos llevarían varios domingos, varias horas estudiando la soberanía de Dios. Entonces simplemente va a ser una pincelada de lo que es la soberanía. A ti te corresponde, tú tienes la responsabilidad de estudiar la palabra, de estudiar la Biblia, de hacerte de un diccionario bíblico ilustrado. Sería muy importante. El Strong es importante para que te dé hermenéutica. Es importante que tengas libros de ello para que tú puedas entender mejor la palabra. Entonces vamos a ver qué es la soberanía de Dios. Y mucha gente malentiende la soberanía de Dios. Hay mucha gente que se dice conocer a Dios y no acepta la soberanía de Dios. Para ti, ¿qué es la soberanía de Dios? Si alguien te preguntara, ¿qué es la soberanía de Dios?, ¿qué le contestarías? ¿Cuál sería tu definición? ¿Cuáles serían el argumento válido, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de qué es la soberanía de Dios? Mucha gente piensa que yo tengo la libre decisión en ciertas cosas y ahí Dios no tiene nada que ver. Y si hubiera un centímetro cúbico en el universo donde no existe la soberanía de Dios, entonces no tenemos un Dios soberano. Dios es absolutamente y totalmente soberano. Aquí a veces nos confundimos y pensamos que yo soy el que decido, yo soy el que me convierto, yo soy el que creo y tengo la fe yo necesaria para creer en Dios. Cuando tú ves la Biblia y dice que no hay justo ni aún uno, y dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. ¿Y nadie quién es nadie? Nadie es nadie.
Quien te buscó fue Dios, por su soberanía. ¿Por qué te eligió? Porque Dios es soberano. A Él le plació buscarte, a Él le plació llamarte. Entonces, vamos a ver, vamos a aprender qué es la soberanía de Dios. Entonces podemos asegurar que Dios es absolutamente e infinitamente soberano, es decir, prominente, lo más elevado, supremo, en poder y autoridad. No hay más allá del poder de Dios. Dios es absolutamente poderoso. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad, todo el poder. La soberanía de Dios es una consecuencia natural de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios. El Dios omnisciente es que todo lo sabe, tiene todo el conocimiento. La omnipresencia está en todas partes al mismo tiempo. Al mismo tiempo está Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. No hay nada que pueda contener a Dios. Todo está en su voluntad, todo está en su señorío, todo está en su poder, en su majestad. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y estos tres atributos no son comunicables al hombre, solo los tiene Dios. Dios tiene el control aún de las decisiones de los hombres, no importando si el hombre es incrédulo o creyente. Qué sorprendente es eso. Dios tiene el conocimiento, Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad de aquella gente que no lo honra, que no lo conoce, que no cree en Él. Aún esos hombres están dentro de la voluntad de Dios. Porque la soberanía de Dios viene muy de la mano, está completamente de la mano de su voluntad. ¿Dios puede mentir? ¿Dios tiene el poder de mentir? ¿Sí o no? No, porque va en contra de su naturaleza. Pues hay que conocer, Él es un Dios santo, no hay maldad en Él, no hay ni una pizca de maldad, es completamente puro, limpio. Habrá cosas que están fuera y se escapan completamente de tu entendimiento, de tu comprensión. La Biblia habla de la voluntad de Dios. La Biblia habla de sus atributos y todo eso es lo que Él quiso darse a conocer. Es una parte de lo que es Dios. La Biblia es una parte de lo que es Dios. Nunca vamos a poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y aunque ya estemos nosotros siendo glorificados, ya estando en su presencia, somos a final de cuentas finitos en la eternidad. Él es infinito. A Él nadie lo creó. Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Hay que entender esa parte. Entonces Dios tiene el control aún de las decisiones de los hombres, no importando su fe. Aquí toda pregunta que vendría hoy a ser una causa de polémica o una causa de debate es: ¿cuánto control ejerce sobre la voluntad de los hombres Dios? ¿Cuánto control ejerce sobre la voluntad de los hombres Dios? Y hay cosas en las cuales Dios sí te da el permiso de que tú decidas, pero eso no va a influir o va a lastimar su perfecta voluntad. La voluntad de Dios tiene tres aspectos. La voluntad decretada es la que Dios decide y a nadie le va a preguntar, a nadie le va a tomar su parecer, Él simplemente lo decide, voluntad decretada.
Voluntad permisible es aquella voluntad donde tú decides. Él te permite que tú decidas. Al incrédulo y al creyente. Aquella persona que decide matar, aquella persona que decide violar, aquella persona que decide robar, secuestrar, está dentro de su voluntad permisible. Y existe el último aspecto de su voluntad, que es la voluntad revelada, que está puesta justamente en la Biblia. Si tú quieres conocer la voluntad que Dios quiere hoy que todos nos concentremos a obedecer, está justamente en su palabra, en las Escrituras. Y para ello tienes que leer cuál es su voluntad. Y su voluntad es que tú y yo leamos las Escrituras, dependamos justamente de las Escrituras, que leamos las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras, es lo que demanda el Señor. Hablar de la soberanía de Dios es que Dios gobierna todo el universo, lo visible y lo invisible. Acompáñame a Jeremías, capítulo 9, y quiero retomar un poco del del pasaje que vimos el domingo pasado, porque es importante que tú hoy sepas cuál es la voluntad de Dios. Y dice aquí en Jeremías 9, 23 al 24, dice: así dijo Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces tenemos que aprender quién es Dios y qué es lo que es su voluntad. Ahora bien, ahora sí quiero que me acompañes a ver un versículo en Romanos capítulo 12, y vamos a tomar las diferencias entre esa voluntad permisible y esa voluntad buena, perfecta y agradable. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa voluntad buena, agradable y perfecta, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la vemos? ¿En lo que Él creó? ¿En lo que Él ya hizo? A ver, vamos a capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 19. Porque lo que porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo creas o no lo creas, Dios se manifiesta justamente en soberanía y poder y autoridad con todo lo que Él ya creó. Con todo lo que Él ya creó, con todo lo que Él ya hizo, ahí se manifiesta su poder, su autoridad y su soberanía se manifiesta a través de la creación en autoridad y poder. Dios gobierna entonces todo el universo y todo está dentro de su perfecta voluntad. Ahora bien, cuando Dios te rescata de ese mundo podrido, sucio, corrompido, depravado, tú antes que llegaras a Cristo, en apariencia tú hacías tu propia voluntad y no le preguntabas a Dios lo que tenías que hacer.
Y ya vivimos que aún Dios no perdía el control de tus decisiones, que seguramente eran decisiones mal encaminadas, mal tomadas. Pero Dios es tan perfecto en su soberanía, en autoridad, en omnisciencia, que esas malas decisiones Dios las usaba justamente para su propósito. Y todos somos parte de su propósito. Ahora nosotros, después de que llegamos a Cristo, después de que empezamos a conocer a Dios, entonces nos sujetamos, nos sometemos a su voluntad. Ya no hago la mía, ya no hago mi propia voluntad, hoy hago la voluntad de Dios y busco hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú buscas hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Saben por qué? Porque eres un hijo de Dios. O sea, los hijos de Dios no cuestionamos, no preguntamos, no ponemos argumentos. Los hijos de Dios obedecemos. Entendamos o no entendamos la instrucción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esa voluntad de Dios, Dios demanda que seamos fieles a Él y que le creamos en todo. Y si Dios lo dice, nosotros lo hacemos. ¿Quién dice amén? Es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Cuando estabas sin Cristo, tú hacías tu voluntad. Aún Dios no perdía el control en esas decisiones equivocadas. Pero hoy que hemos sido rescatados por Dios, hoy hacemos y alineamos nuestro corazón al corazón de Él. En todo lo que hagamos, en todas las áreas de nuestra vida están alineadas a su voluntad. Así debería de ser. A ver, vamos a recordar esa parte en Mateo capítulo 7. Que es muy conocido por parte de ustedes. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Todos pueden entrar al reino de Dios? Si Dios no lo permite, no entra, porque no hay quien busque a Dios. ¿Sí? O sea, no hay quien busque a Dios. Dios es el que busca. Y el que lo busca a través del agua y a través del Espíritu Santo, él puede no solamente ver el reino de Dios, sino entrar al reino de Dios. No es que todos puedan creer en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios yo me refiero, el Dios de la Biblia, el Padre de Abraham, Isaac y de Jacob. A ese Dios me refiero. El hombre no tiene forma de buscar a Dios. ¿Por qué? Por su naturaleza caída. Luego entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos al reino de Dios? Le dijimos que es por su soberanía. Él nos eligió. ¿Cuándo te eligió? ¿Cuándo te eligió? Alguien me puede decir: ay, pastor, yo tengo apenas 6 meses de conocer al Señor. Tengo un día de conocer al Señor, de haber creído en Cristo Jesús. Yo tengo 10 años, tengo 30 años. Y tú dices que a partir de ese momento es que Dios te elige. No, Dios te eligió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te eligió? Por su soberanía. Él es soberano. ¿Qué deberíamos de sentir hoy el hecho que Dios te haya escogido? ¿Qué deberíamos sentir entonces nosotros? Privilegio, honor, privilegio, honor, gratitud. No te llamó cualquier persona, te llamó Dios. Y te dijo: ven y sígueme. Eso fue lo que hizo el Señor. Ven y sígueme.
El que tú hayas dicho, sí te sigo, Él quiso que tú dijeras, sí te sigo. ¿Por qué? Porque puso la fe necesaria en tu corazón para que tú dijeras, sí, yo te sigo. Entonces, aquí es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a reconocer su soberanía y a hacer su voluntad. Ahora vamos a ver algunos pasajes que hablan justamente de un Dios todopoderoso y omnisciente. Vamos a Salmos 147. Salmos 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. ¿Mucho es igual a todo? ¿Mucho es igual a todo? El copista, el que tradujo, puso mucho, pero si tú te vas al hebreo, el hebreo rab dice excesivo, suficiente, pleno, absoluto. ¿Te has dado cuenta? Por eso es importante que tú tengas un strong en tu casa, para que tú te vayas a aclarar ciertos términos que el copista, al pasarlo a nuestro idioma español, él puso aquí mucho, pero mucho no es igual a todo. Entonces, si tú vuelves a leer el pasaje, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, entonces mucho no es todo. Pero si tú te vas al hebreo, viene del hebreo rab, y significa excesivo, suficiente, pleno, absoluto. Entonces la pregunta es, ¿tiene todo el poder Dios? Es absoluto. Amén. Muy bien, vamos a ver Éxodo 3:14, que también es un verso muy conocido en la iglesia. Éxodo 3:14. Dice, aquí está hablando Dios con Moisés, y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el yo soy habla de preeminencia, habla de poder absoluto, habla de sabiduría absoluta, habla de omnisciencia absoluta. Él es el único, yo soy. Y de viene justamente los yo soy de Jesús. Él está diciendo yo soy el Dios que todo lo sabe, que todo está en todas partes y todo lo conoce. En Isaías 46, otro pasaje de la soberanía de Dios. Hay muchos, pero vamos a ver simplemente algunos. Isaías 46, versículo 9 al 11. Isaías 46, del 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿De quién es el pasado? ¿De quién es el pasado? De Dios. Todo el pasado es de Dios. Todo el presente es de Dios. ¿Y todo el futuro? Es de Dios. Aquí dice entonces, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Wow, Él hace todo lo que quiere y nunca te va a preguntar. Nunca aquí vamos a poner una encuesta y el Señor vamos a poner unas urnas y no. El reino de Dios no es democrático. ¿Tú sabías eso? A mucha gente le cuesta trabajo justamente entender que el reino de Dios no es democrático. A ver, levánteme, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo que hoy se predique? A ver, díganme. No, Dios simplemente, Él habla, Él predica, Él dice, Él hace. Estés o no estés tú de acuerdo. Tú llegaste aquí por hacer la voluntad de Dios. Tú pones atención por hacer la voluntad de Dios, porque quieres crecer en el conocimiento de Dios.
Tú llegaste aquí para honrar y glorificar a Dios porque es parte de lo que Él demanda. Y todo está dentro de su soberanía. Entonces dice, versículo 11, que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado, también lo haré. Dios es el creador de todo. Y la Biblia enseña, la Biblia no da explicaciones. La Biblia enseña quién es Dios. Y si tú me vas a Génesis capítulo 1, ¿cómo inicia el versículo 1 de Génesis capítulo 1? Soberanía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí en el principio nos sirve algo que inicia. Es algo que empieza. Es como si dijera Dios, vamos a ver punto número 1, para que quede mejor claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde estaban los cielos y la tierra antes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En la mente de Dios. ¿Ya existían? Ya existían. ¿Tú dónde estabas antes? En la mente de Dios. ¿Existías o no existías? Existías en la mente de Dios, pero Él te creó. Él te dio forma a la imagen y semejanza de Él. Entonces aquí es muy claro lo que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. ¡Wow! Y fue la luz, autoridad, soberanía, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. ¿Cómo inicia el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1? Nuevamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién están hablando? Del Dios encarnado, de la palabra encarnada. La palabra se hizo carne, verbo, logos. Dios se hizo carne, Cristo, el Mesías, el ungido. En su soberanía, Dios ofrece opciones a la humanidad. En su soberanía, Dios ofrece opciones a la humanidad. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vamos al versículo 15. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Si no se despegan tus hojas de la Biblia es que no la usas. Hay que usarla más, Vean lo que dice aquí el versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Dónde está hoy la vida y el bien? ¿Dónde está la muerte y el mal? ¿Dónde están? Delante de ti. Dios ofrece opciones a la humanidad. Porque yo te mando hoy que ames a Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais
pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! A ver, la pregunta es, ¿la soberanía es un atributo comunicable o incomunicable? Es incomunicable. El único Dios soberano es el único. Pero me da la facultad de tomar una decisión dentro de su voluntad perfecta y buena. Y aquí te dice, ¿qué quieres? ¿Vida o quieres muerte? ¿Quieres bendición o quieres maldición? Tú escoge, tú elige. ¿Qué escoges el día de hoy? ¿Vida o muerte? ¿Qué quieres? ¿Bendición o maldición? Bueno, es lo que te dice justamente en este momento, en esta condición donde tú te encuentras hoy, sentadito, tranquilo, escuchando la palabra de Dios. Es muy fácil que tú me digas, yo escojo vida y escojo bendición. Y la pregunta es, ¿por qué no lees de día y de noche la Biblia y la meditas? ¿Por qué no comienzas a trabajar en la parte de la humildad? ¿Por qué no trabajas más en tu obediencia? ¿Qué Dios te pone delante de ti? ¿Bendición o maldición? ¿Cómo quieres que te vaya bien si tú terminas alejándote de Dios? ¿Cómo quieres que te vaya bien si tú no hoy lees su palabra, la meditas y la llevas por obra a tu vida? ¿Cómo quieres que te vaya bien? ¿Cómo quieres que te vaya bien si en lugar de buscar lo santo, buscas lo profano? Si en lugar de buscar la pureza, buscas la suciedad, la corrupción. No confundamos, no confundamos. Yo pregunté al principio de la predicación, yo pregunté, ¿quién quiere reflejar el carácter de Cristo? ¿Y se trata de querer o se trata de perseverar y ser constante? Yo sé que hay un pecado en mí, yo sé que el pecado mora en mi vida, sigo teniendo la antigua naturaleza en mí, pero Él ya me compartió de su naturaleza divina. Y dentro de esa omnisciencia y omnipresencia y omnipotencia que es Dios soberano, Él quiere justamente que replique su carácter en esta vida, en este caminar con Él. Entonces voy a hacer otra pregunta. ¿Quién quiere complacer a Dios? ¿Qué implica complacer a Dios? Deja de hacer lo que tú quieres y haz lo que Dios quiere. Él ya nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él puso su corazón en nuestro cuerpo. Todos tenemos el corazón conforme al corazón de Dios. Todos. Los que hemos nacido de nuevo. Para que entonces hagamos lo que Dios quiere. Hoy te pregunto, ¿amas a un Dios soberano? ¿Y estás dispuesto hoy a amar su soberanía? ¿O vas a seguir luchando contra Dios? Tenemos un Dios santo, 3 veces santo. Tenemos un Dios santísimo. Ese Dios santísimo te llamó para que tú camines en corrupción, en depravación, en la suciedad. ¿Así es? No. El 3 veces santo te llamó a ti, a Él, o te llevó a Él, o te escogió para Él, para que tú y yo combinemos justamente en la santidad, en la pureza, en la limpieza. Pastor, pero acaba de decir
que nadie es perfecto, si nadie es impecable. Pero eso no me exime o eso no me detiene a no buscar justamente la limpieza de Dios en mi vida. Un corazón limpio, una mente limpia. Yo sé que no podemos controlar los malos pensamientos, pero sí puedo aminorar el volumen de malos pensamientos en mi vida en función de lo que hoy estoy viviendo. ¿Dónde estoy viviendo? ¿Dónde estoy creciendo? ¿Dónde estoy caminando? ¿Con quién me junto? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? Ahí entonces hago que los malos pensamientos se hagan más y más y más, en número menor. ¿Por qué? Porque mi mente está más puesta en hacer su voluntad que la mía. Y sé qué cosas no me doy permiso para no contaminarme, ni tampoco para no ensuciar lo que Él ya limpió. Son cosas, son completamente distintas en función de cómo tú quieres ver el mundo, si lo ves a través de los ojos de Dios o lo quieres seguir viendo a través de tus ojos. Por eso el cristianismo, amados, te desafía. El cristianismo te desafía, te reta a parecerte cada día más a Cristo. Entonces, por ello los cristianos amamos la soberanía y buscamos hacer la voluntad de Dios. El cristiano ya decidió hacer su voluntad y va a buscar siempre hacer su voluntad porque eso lo glorifica, lo exalta, lo enaltece, lo honra. Y estás dispuesto a hacer las cosas cada día de una mejor manera. Vamos a ver. Dice aquí, en Mateo 5:16, en su soberanía, Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz, 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién hay que dar la gloria? Hay que buscar la gloria no para ver si la encuentras, sino simplemente para disfrutarla. Y yo disfruto darle la gloria a Dios porque es de Él, no es mía. Pero dice también Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Efesios 2:10, a ver, vete a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú lees y tú meditas justamente la palabra, dices tú, wow. Te quiero hacer pensar en una analogía o en una metáfora. El pez piensa el por qué está en el agua. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? Él fue creado para estar en el agua. Y tiene todas las características, tiene todos los recursos justamente para estar dentro del agua. ¿Cuáles son los recursos y las características de un hijo de Dios? ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Y dónde Dios lo puso? Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién venció las tinieblas? Fíjense, cosa curiosa, ¿qué hizo el mundo? Crucificar a Cristo. Y en esa muerte de Cristo, ¿a quién venció Cristo? ¿A la muerte? No, venció al pecado.
¿A quién venció? A Satanás, en la muerte, en la cruz, ahí. ¿Cuándo vence la muerte? Cuando Él resucita. Él decidió cuándo resucitar y Él decidió cuándo morir, porque Él es soberano. Entonces aquí dice en el versículo 13 de Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tenían poder sobre ti y Cristo las ha derrotado, las ha vencido, para que tú seas libre de las tinieblas. Hoy lo que tú tienes que pensar y lo que tienes que hacer tiene que ser algo que refleje la luz de Dios, porque Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces aquí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde te puso el Señor? En su reino. ¿Y qué es su reino del Señor? ¿Qué es su reino del Señor? Según lo que dice Romanos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el cristiano tiene que abundar en justicia, en una vida recta, una vida que le agrade a Dios y una vida llena de gozo y paz. Si es que tú estás viviendo justamente en el reino de Dios. Entonces, para el ejercicio de su soberanía, Dios requiere omnisciencia. Para el ejercicio de su soberanía, Dios requiere omnisciencia. Él necesita saberlo todo. Si es un Dios soberano, Él necesita saberlo todo. Lo que el hombre puede hacer en secreto, en lo oscuro, que la gente no se entere, para Dios está completamente a sus ojos abierto. ¡Wow! Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios soberano, Él va a pedir cuentas a todos. Todo el mundo va a rendir cuentas. Unos en el juicio del tribunal de Cristo y otros serán en el juicio final ante Dios, en el gran trono blanco. Para el ejercicio de su soberanía requiere sabiduría. No solamente omnisciencia, también requiere sabiduría infinita. Él quiere que las cosas sucedan como Él quiere. Y esto tiene mucha profundidad. Las cosas suceden como Él quiere y no como nosotros las deseamos. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dejas de hacer está dentro de su voluntad. Lo tiene ya perfectamente planeado. Ya lo tiene visto o previsto. Todo. Todo. Y es sorprendente. Yo a veces me pongo a pensar, estuvimos, por ejemplo, de alguna manera como encerrados en un hotel durante 3 días. Y de regreso, justamente cuando tú comienzas a ver ese pájaro que pasó exactamente cuando tú ibas hacia Toluca, ese pájaro tenía que pasar justamente en ese momento y Dios ya lo tenía previsto. No era un día antes, ni minutos después o horas después, era justamente en ese momento. El accidente que tú volteas a ver y ese carro que se salió de la carretera, ese accidente ya estaba previsto. Estaba dentro de su propósito. Y tú te pones a pensar, wow, ¿cómo es que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas? El avión, el pájaro, el perro, la luz, el clima, o sea, todo está dentro de su propósito, todo, todo.
Wow. Y por último, para el ejercicio de su soberanía requiere el poder absoluto. Requiere poder absoluto para vencer toda posible resistencia. Para vencer toda posible resistencia. Por eso cuando tú preguntas, ¿el diablo es independiente? No, el diablo pide permiso a Dios para que él pueda actuar. El diablo no puede actuar por sí solo. El diablo no es soberano. El diablo no es omnipresente. El diablo anda alrededor del mundo, alrededor buscando a quien devorar. Y Dios sí tiene ese atributo de estar presente al mismo tiempo en todo lugar. Tú dices, wow. Dios, de acuerdo a lo que dice aquí Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, y quien sustenta todas las cosas. Wow, ¿quién sustenta todas las cosas? Dios. Dios sustenta todas las cosas. Daniel capítulo 4, versículo 32. Daniel 4:32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿Quién tiene el dominio de todo? Dios. El que tú lo creas, el que tú lo aceptes o no, no va a cambiar lo que Dios ya estableció en su palabra. Entonces, la soberanía de Dios es el derecho y poder de Dios para ejercer su autoridad suprema sobre su creación. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el derecho y poder de Dios para ejercer su autoridad suprema sobre su creación. Esa es la soberanía de Dios. Tenemos un Dios soberano. Entonces, los sí y los no de Dios son los sí y no del mundo. ¿Cierto o falso? Los sí y los no de Dios son los sí y los no del mundo. Porque todo está bajo su voluntad y control. Alguien me dijo, ay, pero es que, ¿por qué tiene que ser así? Pues porque Dios así lo determinó. Pero es que no puede ser lo que tú hoy, el berrinche que tú hagas no va a cambiar el control y la voluntad de Dios. Mejor, como dijo Pablo, dame el contentamiento. Enséñame a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. A veces queremos bajar a Dios a nuestro nivel. ¿Y por qué y para qué? ¿Y Dios qué te puede decir? ¿Y por qué no? Y te puede decir, así como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando creí la tierra? Cuando yo hice toda la creación, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Ah? Entonces, a veces que nuestro orgullo, nuestra soberbia nos hace llevar justamente a cuestionar a Dios. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? ¿No? Bien, vamos a levantarnos, iglesia. Wow, Señor, estamos sorprendidos hoy
el conocer tu soberanía. Tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y todo está bajo tu control, todo está bajo tu autoridad. Todo está bajo tu propósito, Señor. Somos parte de tu propósito. Perdónanos, Señor, nuestra soberbia, nuestro orgullo. A veces nos atrevemos a cuestionar tus decisiones y pensamos que tenemos mayor sabiduría que tú. A veces pensamos que las cosas las podemos hacer mejor que tú. Eso es orgullo, eso es soberbia. Y tú resistes al soberbio. Abominas la soberbia, Señor. Enséñanos a ser más humildes a ti y aceptar todo aquello que venga de parte tuya, Señor. Eres claro en lo que dices: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, pongo delante de ti la vida y la muerte. La vida y la bendición si haces lo que yo quiero. La muerte y la maldición si haces tu voluntad y no la mía, dice el Señor. Dios nos da la opción de ser bendecidos. Dios te da la opción de que tú bendigas tu vida, bendigas tu matrimonio, bendigas a tu familia. No hagas lo contrario. Porque dentro de esa soberanía de Dios también tenemos un Dios justo. Y Dios, dentro de esa justicia, hay una justicia retributiva, donde Dios establece los premios y los castigos. Premios a aquellos que obedecen, castigos a aquellos que desobedecen. Oro porque realmente tu sabiduría, tu madurez te lleven a hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y determina. Él ya lo determinó, Él ya lo estableció, y tú y yo simplemente nos sometemos a su preciosa voluntad. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a ir creciendo cada día más en el conocimiento tuyo. Danos el entendimiento necesario para poder entender esa parte de tu voluntad que tú has permitido poner en tu libro, en las Escrituras. Ayuda a aquellos corazones, Señor, que hoy se esfuerzan por aprender más de ti. Dales mayor memoria, mayor entendimiento, mayor sabiduría, mayor inteligencia. Añádales más de ti, Señor. Enséñales a no quitar sus ojos a ti, y que realmente hoy, con un corazón humilde, con un corazón manso, aprendamos a seguirte, cualquiera que sea tu decisión, porque lo que tú decidas siempre será bendición para nosotros. Gracias te damos, Señor, este día. Gracias, Señor, porque hoy comienza esta semana. Este es el primer día de la semana, y hoy escuchamos que puedes tomar muchas decisiones el día de hoy, Señor, las cuales serán de gran bendición para nuestra vida. Entendamos o no entendamos las cosas, simplemente con obediencia y contentamiento, hazlas, hagámoslas. Gracias te damos, Señor, por lo que tú hoy estás haciendo en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Enséñanos a depender más de ti, mi Dios. Enséñanos a buscar hacer tu voluntad. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.